Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy por fin estamos en Torrevieja y en este vídeo vamos a ver la playa del Cura, la zona, cuánto cuestan aquí los alquileres, la compra-venta de las viviendas y en general para que conozcáis cómo es la primera línea. Eso sí, es una zona más alegre de Torrevieja. Vamos a descubrirla juntos. La playa del Cura pertenece al centro de Elche, que es lo que veis ahí enfrente nuestra. Por lo tanto, y en consecuencia, esta zona es la más transitada. Aquí incluso en invierno veréis mucha gente dando un paseo, tanto locales como turistas. Esta parte de Torrevieja nunca se verá tan vacía y deprimente, por lo tanto, aquí no se nota que el invierno haya llegado y siempre veréis gente alrededor. Esta es una de las playas más famosas, obviamente por su ubicación como tal y porque los turistas aquí es donde primero llegan. El agua es cristalina, muy limpia al parecer. Ya sabéis que descubrimos Torrevieja por primera vez ahora con todos vosotros, así que iremos contando lo que sabemos, lo que vemos, lo que hemos podido encontrar sobre esta zona en concreto. En general, los que no conocéis Torrevieja, es una ciudad, porque es bastante grande, y municipio costero de nuestra provincia de Alicante en la Comunidad Valenciana. Y está situado al sur de nuestra provincia. Realmente al año pasado, en 2023, contaba con 90.000 habitantes más o menos, pero no sabemos cuántos hay en realidad porque hay gente que no se empadrona o que no dicen directamente dónde viven, que no tienen papeles, por lo tanto puede ser que sean muchos más. Y es la quinta ciudad como tal en número de habitantes de la Comunidad Valenciana y la tercera de la provincia de Alicante, solamente superada por Alicante, que es la capital, y Elche, que está situada cerquita de Alicante. Esta zona está ubicada solamente a la altitud de 7 metros por encima del nivel del mar, que no es mucho, para nada es mucho. En esta zona viven muchos extranjeros, de hecho la población extranjera es casi como 41% y el resto, el 59%, es población española. De todos los extranjeros que viven aquí, hay 2 o 3 grupos que son los más extensos, ¿vale? El grupo más grande son los habitantes, los de nacionalidad de Reino Unido, ¿vale? Tienen como casi 14% de todos los extranjeros, vienen de este país, de Reino Unido. Les siguen muy de cerca Rusia. Rusia es también un país, de hecho, puedo decir que en Torrevieja es casi una de las pocas zonas aquí que tienen una cantidad de rusohablantes enorme. Son grupos enteros que se juntan, tienen sus sitios de celebraciones, por donde vais a escuchar habla rusa. Y después sigue Ucrania, ucranianos también hay muchísimos, es casi un 9%, un poquito menos que los rusos, pero aún así, por lo tanto, cuando vayáis por las calles escucharéis habla inglesa y habla rusa ucraniana. Las tres. Después obviamente hay gente también de Marruecos, de Colombia, Rumanía, Bulgaria, Italia, Alemania, China incluso, Argelia, Brasil, Polonia, Argentina, Francia, Venezuela, Senegal también, que son los que suelen trabajar en la playa vendiendo cosas, Ecuador, Cuba, Chile, Uruguay, Portugal, Pakistán, Nigeria, Perú, Paraguay. También hay de República Dominicana y muy poquitos, pero también los hay de Bolivia. Así que, como veis, muchas nacionalidades conviven pacíficamente en Torrevieja como tal. Obviamente esta zona de aquí de la playa del Cura es una zona turística, por lo tanto convive la economía en esta zona, se basa exclusivamente en turismo. No estamos hablando de toda Torrevieja, sino de esta zona en concreto ahora mismo. En cada vídeo nuevo que veréis de Torrevieja veremos diferentes zonas y os comentaremos de qué se trabaja en esta zona en concreto y qué tipo de servicios hay. Aquí, al tratarse de la primera línea de la playa, obviamente son todo negocios turísticos. Hemos visto algunas tiendecitas de ropa, accesorios, calzado. Hemos visto también bares, restaurantes, cafeterías,
Y obviamente en verano también pues estarán puestas las sombrillas, estarán puestas las tumbonas en la playa, habrá seguramente vendedores de helados, habrá muchas cosas también y muchos más servicios. Realmente la actividad económica aquí, no solo aquí, sino en general en muchos puntos de Torrevieja, se basa principalmente en el turismo y en el sector de servicios. Lo curioso es que antiguamente, al igual que muchas otras zonas costeras, fue de gran importancia la pesca y la industria de la sal a partir de las lagunas de Torrevieja y de la zona que se llama La Mata. Por lo tanto, lagunas de hecho de Torrevieja, las lagunas Rosa, son las zonas de principal exportación de sal de España. Imaginaros, muy, muy importante. Y también lo muy curioso de Torrevieja es que aparte de ser en esta zona, ¿vale? Aparte de ser el sector turístico, también podéis ver aquí algunas de las calles yendo hacia el centro que descubriremos en los siguientes vídeos. También Torrevieja tiene una industria clave, ¿vale? Que va a la par con el turismo y es construcción y promoción inmobiliaria. No os podéis imaginar ¿cuántas viviendas se construyen sin parar? Nuevas, edificios nuevos en Torrevieja. Es una auténtica locura. No solo alejados de la playa, sino aquí también, en la primera y segunda línea, se están rehabilitando viviendas, se están construyendo y es algo increíble ver tanto boom inmobiliario en esta zona. Y la verdad es que no he visto nada igual comparado con Torrevieja. En 2 décadas, Torrevieja ha experimentado un crecimiento de trabajadores de otras partes del país o de Europa y realmente la construcción sigue subiendo en esta zona. Obviamente también el sector hostelería, hotelería tiene su tirón. Aquí puedes ver algunos precios. Pizzas algo más caras, 13 euros, 14, 15 la pizza. Las normales, tipo margarita o fungi solo con setas, pues 9, 8, 9, 10, 11 euros, 12. Así son los precios de las pizzas aquí en la primera línea de la playa. He visto menús por 15, 16, 17 y 18 euros en esta zona. El menú del día suele ser un entrante, como mucho es primero, segundo y postre o café. Puede incluir pan también o algún tipo de bebida, pero no todos los sitios lo hacen. Y también hay algunos que ofrecen plato único por 5, 6, 7 u 8 euros, que es un plato normal para pues, poder comer. Así que estos serían los precios aquí en la zona. Hay muchos lugares orientados a turismo. Mirad, hay incluso una zona tipo oficina de turismo, pero muy, muy, muy chiquitita. Hay otra principal, no tan lejos de aquí. Hay cositas de información de Playa del Cura, como es todo lo que se puede encontrar, los servicios, etcétera, para los turistas, obviamente. Y también hay casetas así de madera que no solo están aquí, sino hacia el final de la playa, que sirven pues, o bebidas frías o refrescos en general, picoteo, helados. También es como un mercadillo así de souvenirs, un poquito más alejado aquí hacia el final de la playa. Por lo tanto, realmente existe todo para el turismo. Hoteles, diferentes tipos de apartamentos turísticos también están situados relativamente cerca. Y en general, como un dato curioso, os voy a contar que antes de que empezara el boom de la construcción aquí en la zona, por ejemplo, años 80, 90, habían como 13, 14 mil habitantes aquí oficialmente a lo largo de todo el año. Y después de que llegara el boom inmobiliario, ha pasado a ser, pues eso, 90, 80, 90, 90 y algo mil habitantes. Así que es un crecimiento increíble. Vamos a hablar también sobre cómo es el clima aquí en Torrevieja. Obviamente ya sabéis que es una zona especial, ¿vale? No es un cualquier clima. De hecho, se receta para muchas personas vivir en este tipo de clima como tal, porque es muy beneficioso para ellos. El clima aquí en invierno es muy, muy seco. No hay humedad, aunque estemos cerca del mar. Así que los inviernos son secos y, bastante cálidos. Y los veranos también son muy secos, pero muy, muy calurosos a la vez.
Todas aquellas personas que vienen aquí, pues eso, los que son asmáticos, por ejemplo, tienen problemas de respiración o cualquier otro problema de salud que les puede beneficiar estar en un clima seco o también estar en un clima donde, por ejemplo, al lado de las salinas, viven muchas personas que necesitan ese tipo de clima, necesitan respirar ese tipo de aire salado, como yo lo llamo, para los beneficios, para obtener beneficios para la salud y mejorar su salud como tal. Entonces hay gente que vive en otras zonas de Torrevieja específicas justamente por eso, por cuestiones de salud. Y no os preocupéis, iremos a descubrir las zonas residenciales al lado de las salinas también en los próximos vídeos. Vamos a hablar, ya sabemos que aquí hay actividad turística, actividad en construcción sobre todo. ¿Qué es lo que hay cerca? Obviamente en la playa hay todos los comercios de diferente tipo. Hemos visto agencias inmobiliarias, hemos visto bares, restaurantes, cafeterías, tiendecitas de diferente tipo. Al estar cerca del centro, básicamente estamos en el centro, solo en la zona de playa, hay de todo también. Hay bares, hay bancos, hay farmacias, centros comerciales, el outlet del Corte Inglés, supermercados de diferente tipo, panaderías, pastelerías y en general, no muy lejos de aquí se encuentran colegios, centros de salud también, por lo tanto, puede ser una buena zona para vivir, siempre y cuando pues os guste todo el ajetreo que habrá aquí en verano. También tenéis que contemplar el siguiente problema: si vuestra vivienda no va a disponer de un garaje o de una plaza para aparcar fija, vais a tener muchos problemas para aparcar por aquí. Hemos visto mucha zona azul, ¿vale? Que es zona de pago. Pero también hay zonas blancas. El principal problema es que no hay sitio. Nosotros hemos tardado, ahora en invierno, hemos tardado en buscar el lugar para aparcar, primera, segunda, tercera línea de playa, durante mucho tiempo. No me quiero imaginar por lo que pasarán los habitantes de esta zona en concreto. Los servicios públicos, obviamente, de sanidad en general en Torrevieja, ¿vale? En general hay como 5 centros de salud aquí. Hospital Público Comarcal también se encuentra aquí en la zona. Y obviamente tenéis el hospital privado, Hospital Quirón. Y hay diferentes tipos de centros privados, médicos privados, psicólogos, fisioterapeutas, medicina interna, traumatólogos, especialistas también de oftalmología, de todo, ¿vale? También médicos y consultas privadas hay por aquí, no preocuparse. Aparte, vamos a hablar ahora cuánto cuestan aquí las propiedades. Y os voy a adelantar ya que los precios me han sorprendido mucho en esta zona. Ya sabía que Torrevieja era más económica que en nuestra zona de Benidorm, Albir, Alicante, pero aún así me ha sorprendido para bien. En total, en Torrevieja, en toda Torrevieja, ¿vale? Hay 6.000 viviendas en venta, que es mucha cantidad, porque se está construyendo muchísimo hasta el día de hoy. Aquí en la zona de Playa del Cura, alrededor, en primera, segunda, tercera, cuarta línea de la playa, hay unos 235 o así viviendas. Y las hay desde 47.300 euros. Esto, por ejemplo, es una vivienda de 2 dormitorios, 68 metros cuadrados, pero es una vivienda con ocupas, de ahí que es tan barata. Sin ocupas hay estudios, 30 metros cuadrados, 59.990 euros, por ejemplo. Por cierto, en las fotos alguien nos ha comentado que no decimos que es sin ascensor o con ascensor y qué planta es. Por eso ponemos las fotos, las capturas, para que podáis leer la información mientras que lo estamos diciendo, y ahí os aparece si es planta baja, planta alta, qué planta es y si el edificio tiene o no tiene ascensor. Después tenemos piso de un dormitorio, 32 metros cuadrados, 79.990 euritos cuesta. Piso de 2 dormitorios en esta zona, 48 metros cuadrados, 86.000 euros. Un piso de 3 dormitorios, 110 metros cuadrados. Esto es para reformar y parece que tiene moho o humedades, así que hay que tener cuidado. 89.000 euros. Áticos de un dormitorio, 112.900 euros, ¿vale? Son 58 metros cuadrados. Y otro ático que a mí me encanta, 2 dormitorios, 90 metros cuadrados, absolutamente nuevo, reformadito entero, pero precioso, un ático precioso, de verdad. 199.000 euros más o menos, ¿vale?
y la verdad es que está muy, muy bien. Con vistas al mar casi frontales, lateral, frontal, hay desde 165.000 euros, 2 dormitorios, 94 metros cuadrados. O este de aquí, por ejemplo, 199.000 euros, 3 dormitorios, 89 metros cuadrados. Y ha bajado algo de precio, por cierto. Y a partir de 270.000 euros, que ya es más dinero, en la primera línea prácticamente del mar. Alquileres hemos encontrado 22 en total, solo en la playa del Cura. Así que no es mucho, pero está bastante bien teniendo en cuenta que es una zona reducida. Muchos alquileres aquí no son de todo el año, son de diciembre, octubre, noviembre, diciembre hasta mayo, junio, o sea, por temporada. Como estos de aquí, por ejemplo, de 600 euros de 2 dormitorios o 650 de 3 dormitorios. Tienen vistas preciosas, pero solamente es fuera de temporada turística. Este de aquí es larga temporada, 650 euros al mes, 3 dormitorios, 100 metros cuadrados, un piso. 2 dormitorios, 59 metros cuadrados, otro piso de 700 euros al mes. De un dormitorio hemos encontrado desde 800 euros, 75 metros cuadrados, pero cuando lo vimos más definidamente, esto puede ser una estafa. De hecho, ya hemos denunciado este anuncio a Idealista, porque esto no es Playa del Cura en Torrevieja. Esto es la Cala de Villajoyosa en nuestra zona al lado de Benidorm. De hecho, este edificio lo conozco muy bien porque ahí es donde se ubicaban la antigua sede de reservas de Magic Costa Blanca, donde yo he trabajado. Así que este edificio lo conozco súper bien. Y lo hemos denunciado para que Idealista lo revise, porque esto no es Torrevieja. Es una planta casi 20 que en Torrevieja no hay en esta zona así. Y esto es Cala de Villajoyosa. Así que tened muchísimo cuidado, no caigáis en la trampa. No creo que se hayan equivocado los propietarios poniendo que es Torrevieja cuando realmente es la Cala de Villajoyosa. Así que mucho cuidado, no os fiéis de anuncios particulares. Miradlo muy bien, miradlo en el mapa, comparad por Google Street View para que no os engañen. También tenemos áticos de 890 euros al mes y con vistas frontales al mar tenemos pisos de 3 dormitorios a partir de 1.200 euritos al mes. Estos son 130 metros cuadrados. Así que como veis hay un poquito de todo y precios no están para nada mal, he de decir. Así es la primera línea, la playa del Cura aquí en Torrevieja. Habéis podido ver un poquito más también de la playa, dirección, la zona como del puerto. Y así es como sería, es la zona más alegre obviamente porque es la más turística, es la más transitada. Así que vivir en la primera línea de la playa, eso sí puede ser una buena opción. En los siguientes vídeos veremos las zonas más alejadas de la playa ya, el centro y otros barrios, donde veréis cómo son las calles realmente, cómo es la zona, incluso ahora en invierno. En verano será algo más transitada porque vendrán más gente a sus segundas residencias, a casas vacacionales, pero lo veréis en pleno invierno para que podáis tomar la mejor decisión posible sobre si queréis vivir aquí o buscaríais otra zona. Nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós.